Bueno, comenzamos. Muy buenas noches con todos nuevamente. Que Dios me los bendiga. Esta es la clase número 1 del módulo intermedio. Gracias a cada uno de los que se conectan para recibir la clase y también vamos a estar grabando esta clase para que puedan revisarla y los que no han podido conectarse puedan revisar la clase. Bien, algunas recomendaciones que siempre me gusta hacer antes de comenzar cualquier módulo y que lo hice también con los estudiantes del módulo inicial. Estas conferencias, estas clases tienen la intención de ser conferencias informativas, ¿no? Con un enfoque estrictamente académico para que cada una de las personas que asisten a las clases puedan adquirir conocimiento, fundamentar su fe, tener una base sólida para, llegado el momento que necesiten conversar con alguien, que alguien les pregunte sobre algún tema importante, puedan hablar con propiedad y hablar con fundamento de lo que ustedes conocen o de su fe. No necesariamente vamos a encontrar en estas clases tiempos de inspiración o tiempos de adoración o vamos a tener un tiempo de oración. Puede ser que de pronto un tema nos lleve a ese punto, pero el objetivo principal de cada clase es aportarnos conocimiento a nosotros como creyentes para que podamos hablar con propiedad, con conocimiento de causa de lo que estamos hablando. Otra recomendación muy importante. Yo les animo, queridos hermanos, amigos, familia, a que hagan este ejercicio práctico, digamos, de aprendizaje. No intenten encajar estos conocimientos que estamos adquiriendo dentro del conocimiento previo que ustedes ya tienen, sea cual sea la fe o, digamos, la religión que cada uno de ustedes profesa. Y lo he dicho correctamente, la religión, porque podemos tener la sensación de que yo les estoy invitando a cambiarse de religión, pero ya desde ahí, desde ese enfoque, desde ese concepto, arrancamos mal. El conocimiento de las Escrituras no involucra de ninguna manera un cambio de religión. De hecho, ya la misma idea de pensar que estamos viviendo en una religión ya es un dogma equivocado. Yo entiendo, yo sé que todos nosotros nos hemos pertenecido o nos hemos adherido a un pensamiento de yo soy de esta o de esta otra religión, pero yo no les estoy invitando con este conocimiento a abandonar ninguna religión. Yo lo que les estoy invitando o lo que les estoy proponiendo es que al proporcionarles el conocimiento de lo que dicen las Escrituras, ustedes puedan con ese conocimiento comparar con la religión, sea cual sea que ustedes profesen. Hablamos de católicos, evangélicos, mesiánicos, bautistas, adventistas, metodistas, lo que quiera que sean, istas, liguistas, barcelonistas, lo que sea. Ustedes, con el conocimiento que adquieran, puedan comparar o puedan medir el grado de pureza que tiene la fe que ustedes profesan. Yo no les estoy ni pretendo invitarles de ninguna manera a que sí o sí acepten lo que yo les digo, porque yo tampoco es que sé todo. Yo lo hago impelido por un profundo amor por el prójimo. Yo lo que hago es cumplir con mi deber de comunicar lo que yo sé
con ustedes, tanto como los del primer módulo como los del módulo intermedio, nada más. Y como siempre les digo, yo entiendo perfectamente porque yo he pasado por el mismo camino, que cuando adquirimos nuevo conocimiento hay muchas cosas que se remueven en nuestra cabeza, se remueven en nuestro espíritu y eso nos crea confusión, nos crea un revolú en la cabeza que es complicado manejarlo. Por eso les digo, no intenten acomodar el conocimiento que aquí obtenemos en el conocimiento que ustedes ya tienen de su religión, de su fe que ustedes han estado profesando. Porque es como si ustedes quisieran poner la pieza de un rompecabezas a la fuerza en otro rompecabezas. No lo van a lograr. Van a estar ahí sufriendo y van a forzarse a... ¿cómo? No entiendo esto. Entonces cuando yo les digo, pongo un ejemplo, hay un solo Dios. Entonces ustedes pueden pensar, a ver, claro, no hay un solo Dios, Jesús y el Espíritu Santo, la Virgencita y los santos, y también está Pablo y también Timoteo, entonces todos se fueron al cielo y entonces todos forman parte de Dios. Y no hagan eso, no hagan eso. El concepto que yo les doy, hay un solo Dios, es un concepto de la Torá. No es el concepto de lo que me incluyo, hemos profesado por años. Entonces, cuando pretendemos incluir el conocimiento que estamos adquiriendo con lo que ya sabíamos antes, ahí es cuando se forma el revolú en la cabeza. Entonces, ustedes simplemente considérenlo, pónganlo a consideración, escuchen, consideren, vean los textos conmigo, escúchenlo otra vez en la grabación y listo. Y tomen su propia decisión frente al conocimiento, nada más. A ver, ¿qué más se me olvida? Ya. Finalmente, no se anticipen a las cosas, no disparen el conocimiento, ¿no? Y justamente en la clase de hoy vamos a empezar a ver modelos de acercamiento al estudio de la Torá, y es muy importante que caminemos despacio, aplicando poco a poco cada uno de los conocimientos que obtenemos. Bueno, eso en cuanto a las recomendaciones iniciales. Vamos con la clase de hoy. Antes de comenzar voy a hacer un resumen bien micro corto de lo que estuvimos viendo con la clase del módulo inicial, que creo que es apropiado. Ustedes pueden escuchar obviamente la clase, como dije, está enviado a los grupos, pueden encontrarla ahí en el chat del grupo. No lo van a encontrar en la página de videos de la comunidad porque es un video que está clasificado, no está listado, pero sí ustedes pueden verlo si me piden el enlace o si revisan en la página de chat de la comunidad, aquí en WhatsApp. Muy bien. ¿De qué es lo que hablamos? Y creo que es importante que lo recordemos con ustedes. Es importante entender que en nuestra comunidad nos definimos, nos identificamos como estudiantes de la Torá. Si usted ve nuestra página, si usted ve la identificación de lo que somos o lo que consideramos que tenemos como principio, somos estudiantes de la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es el libro o el compendio de 5 primeros libros de la Biblia, lo que conocemos como Pentateuco. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, cuyos nombres en hebreo y los nombres correctos y apropiados son Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim, Bamidbar. Esa es la Torá. En esos libros nosotros estamos concentrados nuestro estudio. Todos los otros libros, los que comprenden desde el libro de Josué hasta el libro de Malaquías, todos los libros que están ahí, se los conoce como Tanaj. Tanaj es un acróstico que en hebreo quiere decir, es decir, comprende los libros de
los profetas, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos. Es decir, desde el libro de Josué hasta el libro de Malaquías, todos esos libros de ese compendio se conoce como Tanaj. Y finalmente tenemos lo que se conoce como el Nuevo Testamento, equivocadamente llamado el Nuevo Testamento, porque, como explico en la clase del módulo inicial, si ya de entrada le llamamos a estas cartas y a estas memorias, si ya de entrada le llamamos Nuevo Testamento, asumimos mentalmente que existe un Antiguo Testamento o un Viejo Testamento, y ya desde ahí ya existe una preconcepción equivocada, una presunción de que obviamente lo nuevo es mejor que lo viejo. Entonces, la Torá, el Tanaj y lo que se conoce como Nuevo Testamento, todo tiene su espacio, su propósito dentro de el conocimiento de la fe. Ok. Entonces, inicialmente, en el módulo anterior estuvimos viendo algunos conceptos básicos para comprender la Torá. En este módulo vamos a empezar a aprender a leer la Torá y a entender o tratar de entender cómo está escrita y de qué manera nosotros podemos aprender de la Torá. Ya hemos dicho en el módulo anterior que existe dos tipos de conocimiento. El conocimiento que está por escrito, que es lo que tenemos en los libros o en la Torá, en el Tanaj o en el Nuevo Testamento, y también está la enseñanza oral. ¿Cuál es la regla o cuál era la regla para los antiguos, para la gente de la antigüedad? Lo que se había transmitido de manera oral se enseñaba de manera oral, se pasaba de manera oral. Lo que se recibía de forma escrita se transmitía. Ese es el principio básico, o era el principio básico para los estudiantes originales, para los estudiantes antiguos. Si algo estaba de forma oral, de la misma forma oral se compartía, así como yo lo estoy haciendo ahora con ustedes. Si algo estaba por escrito, entonces se compartía lo que estaba puesto por escrito. Hay que entender también, como ya les he dicho, que para que el pueblo de Dios o los creyentes tengamos o tengan algo por escrito desde la creación de Adán, solamente para que exista algo por escrito habrán pasado un promedio de unos 2000, 2500 años. No es una cosa de que salió Adán, entró al huerto del Edén y empezó a escribir las cosas. De ninguna manera. No existe esa posibilidad. Entonces, hay que entender claramente que lo que está escrito es relativamente muy nuevo. Y tampoco es que, como ya hemos dicho, la Torá descendió del cielo, bajaron unos angelitos con alas y le entregaron la Torá a Moisés. No ha sido de esa manera. Existe mucha historia detrás, de lo que tenemos escrito. Lo que sí es importante comprender es que si está escrito, hay una razón válida, específica, puesta a propósito justamente para que ese texto sea explicado de manera oral. Bueno, el Tanaj, como ya dijimos, en cambio, es una colección de libros hebreos, escritos obviamente por judíos, que también ha pasado por un largo proceso de escritura, correcciones, adaptaciones y una edición final que es como nosotros lo tenemos aquí en nuestra era moderna.
Si tuviéramos que decirlo de alguna manera práctica, la Torá es el manual de leyes, mandamientos, ordenanzas, maneras, es el manual de comportamiento para nosotros como creyentes, seamos gentiles o para el pueblo judío. Ya les he dicho que no hay más, no hay otro camino, o gentiles o judíos, no hay otro camino. El Tanaj, es decir, desde Josué hasta Malaquías, es una recopilación histórica de cómo el pueblo de Dios, los gentiles, las naciones, pusieron en práctica, experimentaron vivir bajo estos conceptos aprendidos en la Torá. Por eso vemos, por ejemplo, en los libros de Crónicas, en los libros de los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, vemos como los reyes del pueblo de Dios, los reyes de Israel, unos eran idólatras, otros no eran idólatras, unos mandaban a destruir los ídolos, otros construían los ídolos. Vemos cómo venían los profetas, les confrontaban a los reyes mandaban a matar a los profetas escapaban, los profetas se peleaban contra los sacerdotes de otros dioses, se ponían a combatir entre qué Dios es el Dios verdadero. Es decir, es una recopilación histórica, es una memoria histórica que nosotros tenemos para que, eso ha quedado escrito para que nosotros veamos cómo el pueblo de Dios experimentaba, vivía, aplicaba o no aplicaba lo aprendido en la Torá. Eso es el Tanaj. Ahora, tenemos el Nuevo Testamento, o lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Nombre en hebreo, Brit Hadashah. Brit quiere decir pacto, Hadashah, nuevo pacto. Yo siempre les estoy diciendo cositas en hebreo, no es porque necesitemos hablar hebreo, yo ya les he dicho, simplemente con la intención de que cuando ustedes escuchen los mismos términos en algún otro estudio, en alguna otra oportunidad, ustedes sepan de qué se está hablando. Bueno, ¿qué es el Nuevo Testamento? Es una, nuevamente, recopilación de textos escritos o recopilados por los nuevos creyentes que surgieron a partir de la función o de la misión de enseñanza del maestro Yeshua. Cuando el maestro Yeshua, maestro de Torah, porque por si acaso lo menciono, ¿no? Yeshua no vino a enseñar ninguna religión. Yeshua no se paró un día en el monte, en el sermón del monte y dijo, bueno, yo soy judío, pero he decidido que de aquí en adelante voy a inventar una religión que tenga por más señas mi nombre como firma y como autenticidad de manera de experimentar la fe. Por eso nos vamos a llamar cristianos. Jamás, jamás en ninguna parte, ni del Nuevo Testamento, ni del Tanaj, ni de la Torá, se pudiera concebir que un maestro de Torá como era Yeshua haga tal cosa. ¿Quién escribió entonces el Nuevo Testamento? Los estudiantes originales o los estudiantes que siguieron a los estudiantes originales, que pretendiendo que no se pierda la enseñanza de este maestro, escribieron su obra, vida, milagros, hechuras, idas y vueltas y todas las cosas que Jesús o Yeshua hizo durante su vida ministerial. Generalmente tenemos la idea de que el Nuevo Testamento también es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son apenas 4 libros. Y el Nuevo Testamento está cargado de cartas escritas por otro personaje importante que es Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, como es su nombre original, en hebreo Shaul ha-Tarsi. Entonces, él o los discípulos de él
nuevamente pretendiendo que no se pierda la enseñanza de su maestro, escribieron, recopilaron, copiaron, preservaron, editaron, adaptaron, enviaron estas cartas a las diferentes comunidades que iban surgiendo, comunidades mesiánicas. ¿Qué quiero decir con comunidades mesiánicas? Comunidades que practicaban, vivían, ejercían su judaísmo, pero que además de eso habían agregado la adoración a Jesús en su experimentación de fe. Eran judíos y eran gentiles que aceptaban la Torá, aceptaban al Dios de la Torá, todas las leyes de la Torá, practicaban las ordenanzas, estatutos y mandamientos de la Torá, conocían el Tanaj y habían puesto a Yeshua también en el mismo grado de divinidad que Dios. ¿Por qué? Por el hecho de que en el tiempo cuando surge el cristianismo, ellos estaban en una sociedad en donde existían muchos dioses. Entonces, si tú como cristiano mesiánico, es decir, como creyente en el Mesías, te acercabas a cualquier otra persona, griego, egipcio, fenicio, corinto, romano, gálata, filipense, y le decías, mira, quiero hablarte de Jesús, que es Dios, esa persona decía, muy bien, perfecto, me encanta, y yo también creo en varios dioses, y uno más no está por demás malo. Pero lo que pretendían los cristianos del primer siglo, es decir, ya no estamos hablando de la enseñanza de Yeshua, sino de lo que pasó con los que siguieron a Yeshua. Lo que enseñaban estos nuevos creyentes o lo que pretendían es que se le conciba a Yeshua no como un Dios más, sino como el Dios que está por encima de todos los dioses. Vuelvo y repito, que está al mismo nivel que Dios único y soberano, juez supremo. Por eso se conoce o se les conoce como o se les puede identificar dentro de judíos mesiánicos, cristianos. Ese es el nombre que después de algún tiempo, de algunos años, se determinó para ellos. Bueno, espero que esté quedando claro el panorama en el que nos vamos a estar movilizando durante este módulo. Entonces, obviamente resulta una locura pretender de una carta escrita por Pablo o de una enseñanza dada por el maestro Yeshua o de una experiencia del Tanaj, crear un dogma, crear una doctrina. Hermanos, nosotros no vivimos o no nos manejamos bajo doctrinas en ninguna parte de la Torá. Espero que cuando ya voy diciendo estos términos ya vayan identificando perfectamente los libros. En ninguna parte de la Torá le vemos a Moisés parado diciendo, bueno, esta es la doctrina que vamos a aprender ahora. La Biblia, la Torá, el Tanaj, no enseñan doctrina. Doctrina es una palabra que nace en el pensamiento griego, en el pensamiento romano. Por eso es que los filósofos griegos, los filósofos helenistas, tenían discípulos, estudiantes, a quienes adoctrinaban. El sentido de la palabra adoctrinamiento no nace con la Torá, ni con Abraham, ni con Adán, ni con Noé, ni con Enoc. No, la idea de adoctrinamiento nace
en el periodo del Nuevo Testamento o de lo que se conoce como Nuevo Testamento. Ojo con esto, que es muy importante que lo tengamos bien presente. Entonces, nosotros estudiamos Torah. Es importante que, como digo, tengamos todo este cuadro muy claro y entendamos que en este módulo, aunque hagamos referencia a otros libros, vamos a estar concentrándonos en la manera más adecuada de acercarnos, de estudiar, de considerar la Torah. ¿De qué manera podemos estudiar la Torah? Y uno de los primeros modos de acercamiento, maneras de estudio de la Torah, que es el que vamos a tratar de aprender hoy día, se denomina el modo de acercamiento llamado revelación cumulativa. No es tan importante el nombre, más importante es entender de qué se trata y cómo se lo aplica, ¿no? La revelación cumulativa. ¿A qué me refiero? Decía entonces que este método de acercamiento a la Torah lo llamaremos método de revelación cumulativa. ¿Para qué nos sirve este método? Es difícil para el hombre, nosotros como creyentes del siglo XXI, confrontarnos con conocimientos o con escritos de la Torah que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hablan sobre la esclavitud. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos sobre la esclavitud. Es muy complicado para nosotros entender cómo es que Dios admitía la esclavitud. Dice, por ejemplo, libro de Deuteronomio o Devarim, capítulo 24, verso 7, lo leo para ustedes. Si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos de los hijos de Israel y lo haya tratado con violencia y lo haya vendido, entonces debe morir. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué tal esta escritura? Que está en la Torá, en el libro de Deuteronomio o de Devarim. Dice, si se encuentra alguien que ha secuestrado a otra persona y lo trata violentamente y lo vende, entonces estamos aquí en presencia de un texto que habla sobre esclavitud, ¿no? ¿Cómo entender eso nosotros? Podemos entender que es un texto que no corresponde a nuestro tiempo. Podemos decir que es un texto que intenta solamente contarnos lo que se experimentaba en esos días. Ese es el propósito de este método de revelación cumulativa. Entender cada texto en su contexto histórico, cultural. No todo lo que está en la Torá, escuche bien lo que voy a decir, no todo lo que está en la Torá es aplicable para nosotros en nuestros días. No todo lo que está en la Torá. No estoy diciendo que no es aplicable, digo no todo, porque hay temas que aplicaban estrictamente para la gente de ese tiempo. Hay que ser muy sabios a la hora de comprender, de identificar qué textos son aplicables, qué principios son aplicables a nuestra época,
a nuestros días y qué textos son aplicables o fueron aplicables estrictamente para el entorno y la cultura de la antigüedad. Vamos a ver, por ejemplo, una enseñanza del maestro de Torah, Yeshua. Dice el libro de Matillahu, o Mateo, capítulo 18, verso 23. Por esto dice, el reino de los cielos es comparado con un varón que vino a ser rey, quien quiso arreglar cuentas con sus siervos, y comenzando a revisar las cuentas le fue presentado uno que le debía varios millones, y no teniendo cómo pagar, el ladrón, él le ordenó que fuera vendido en una subasta pública, juntamente con su esposa y con sus hijos, además con todo cuanto tenía, y que fuera así pagada su deuda. Mire cómo las palabras del maestro reflejan el concepto social sobre la servidumbre que existía en el antiguo Israel. Se trata de un ministro de finanzas, por así decirlo de alguna manera, que ha cometido un desfalco a la propiedad de su jefe, una grave, digamos, malversación de fondos. Y esto dañaba la empresa pública de su jefe. Recuerden la importancia del concepto del entorno social que subsiste detrás del texto bíblico. La comunidad estaba tan conectada a sus miembros que el pecado de uno solo era visto como el pecado de todos, y la justicia de uno era contada como la justicia de todos. De modo que quien cometía este tipo de daño social implicaba que toda su familia pague por ese delito. Yo quiero que ustedes vean claramente que Yeshua, el maestro de Torah, voy a estar insistiendo en este asunto, está hablando con judíos y gentiles. Y está enseñando o pretende con esta historia enseñar un principio fundamental. Entonces, ¿qué es lo importante, lo medular de esta enseñanza que él está dando? Ya lo vamos a revisar. Pero quiero que entendamos que obviamente ese principio, mejor dicho, esa enseñanza no se aplica, no puede aplicarse a nuestros días. Porque hoy en día, si un miembro de una familia roba algo, desfalca y es descubierto, esa familia, digamos, esa persona y nadie más que esa persona iría a la cárcel o a los juzgados a pagar por su delito. Pero Yeshua, el maestro, está enseñando que este siervo, a quien le revisaron las cuentas y en donde descubren que ha desfalcado dinero, debe ser vendido en una subasta pública, juntamente con su esposa, con sus hijos y con sus pertenencias. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque en el entorno cultural al que está hablando el maestro Yeshua, consideraba el daño social de una persona como el daño social que involucra a toda su familia. Entonces, ¿qué dice nuestro primer modelo de acercamiento a la Torá? La Torá fue dada en un momento determinado y en un lugar determinado. Por esta razón necesitaba hablar con las personas en las palabras y conceptos apropiados para ellos, con la intención, con la mira de minimizar y eventualmente superar una realidad cultural. Enseñar un principio que está inmerso dentro de este ejemplo, pero en el que se utiliza el contexto cultural de la época para enseñar un principio eterno. No sé si me estoy haciendo comprender. De ninguna manera estos textos explican o pretenden aplicar el establecimiento perpetuo
¿no?, de la esclavitud, de ninguna manera. Es decir, no podemos decir, si Yeshua enseñó que era la esclavitud un estado, una manera de vida en esos tiempos, entonces hoy también, hoy en día, existe la esclavitud. Esa línea delgadita de pensamiento es la que ha provocado que existan, escúcheme bien, doctrinas completamente equivocadas, fundamentadas supuestamente en las Escrituras. El momento que decimos, Yeshua estaba enseñando sobre alguien que era esclavo. Por eso, hoy en día también hay esclavitud. Ya, ese momento estamos diciendo que Yeshua enseñó que había hoy en día esclavitud. Estamos aplicando mal nuestro acercamiento a las Escrituras. Podemos considerar el ejemplo como una aplicación a nuestros días. Por supuesto que sí, pero no como doctrina. Espero que esté quedando claro el concepto. Podemos aplicar la historia tal como lo hizo el maestro para enseñar un principio, pero no hacerlo doctrina. Voy a tratar de ser más explícito. Existe en el Tanaj la historia de Josué, mejor dicho, a quien un ángel por parte del Eterno le dice cuál es la estrategia, el plan de batalla para derrumbar una ciudad llamada Jericó. ¿Cuál es el plan, la estrategia para que Josué lo haga? Tenían que durante varios días darse varias vueltas alrededor de esta ciudad, en silencio, sin hacer nada. Y el último día, dar 7 vueltas, tocar las trompetas y las murallas iban a caer. Josué lo hizo al pie de la letra y, como ustedes tal vez saben, sucedió exactamente lo que dijo el ángel. Las murallas se cayeron. Y cuando uno dice las murallas se cayeron, uno lo dice muy rápidamente, pero estamos hablando de murallas de 11, 12, 15 metros de espesor. 15 metros de espesor. Edificios acostados prácticamente. Y esas murallas cayeron. ¿Cómo es posible, queridos amigos, hermanos y familia, que hoy en día tengamos a grupos religiosos, creyentes, que se reúnen y se dan 7 vueltas alrededor de una ciudad, se dan 7 vueltas alrededor de un municipio, se dan las vueltas alrededor de un estadio, se dan las vueltas alrededor de una iglesia, o lo que sea, pretendiendo emular lo que hizo Josué? ¿En qué parte de la Torá, en qué parte de la Tanaj, en qué parte del Nuevo Testamento vemos al maestro Yeshua diciendo, por eso tienen que hacer esto que hizo Josué? ¿En qué parte lo vemos a Moisés diciendo, Josué, cuando tú vayas a pasar a la tierra prometida, te vas a encontrar con una ciudad que se llama Jericó y ahí vas a hacer esto? Y de aquí hasta la posteridad, hasta la eternidad, entonces tienen que las personas cuando quieran derrumbar fortalezas espirituales como muros, tienen que derribarlas dándose 7 vueltas. Hermanos, esta es una típica equivocación de no acercarnos a la Torá apropiada y adecuadamente, entendiendo este método de revelación cumulativa, entendiendo que los textos de la Torá, los textos del Tanaj, las cartas de Pablo y las enseñanzas de Yeshua tenían un propósito para las personas específicas que lo están escuchando, para el tiempo específico en el que son enseñadas, de las cuales podemos sacar una aplicación espiritual para nuestras vidas, pero jamás aplicarlas como doctrina de fe. Muy bien, hasta aquí la enseñanza. Si es que existen preguntas, les invito para que las hagan en este momento. Si es que no hay preguntas,
entonces podemos ir terminando la clase.